con ese tipo de... Pero bueno, para eso hay solución. Ya. Pero vamos a hacer una pregunta que la gente espera que en el ámbito económico usted, por supuesto, nos dé luces sobre este escenario de mucha incertidumbre, pero quisiera una pregunta personal. Usted se inició con la Revolución Ciudadana, ¿no? Uh-huh. Y lo conoció al presidente desde las aulas universitarias, tuvieron una relación personal de amistad. Así es. Ya. Le pregunto esto porque desde que se inició también el gobierno, ¿Ramiro González formó parte del proyecto o no? Bueno, hasta donde yo recuerdo era un simpatizante y efectivamente al poco tiempo fue parte del IES, ¿no, verdad? Como presidente del directorio del IES. Y mira, esto lamentablemente es una de las cosas que siempre hemos discutido al interior, porque yo quiero aclararte que no solamente comenzamos a ser amigos en la universidad con el presidente, yo tenía 18 años y él tenía, 17, 18 años y él tenía 19, 20 años, ¿no, verdad? ¿No? Claro, contemporáneos, él estaba a 2 cursos más superiores a los que estaba yo. Y fíjate que cuando ingresamos, no es que solamente nos conocimos en el ambiente de ser amigos en el aspecto social. Por primera vez que se creó en la Universidad Católica un movimiento estudiantil que se llamaba Movimiento Estudiantil Alianza y que tenía exactamente los mismos colores que tienen ahora hoy. Exactamente. Entonces, perdón que... Sí, claro, yo entiendo, sí. Con el señor Ramiro González, sí. Porque siendo así que el hombre ha estado acompañando al proyecto político, ¿cómo calificar la actitud de Ramiro González como la que se vio en el debate, por ejemplo? Lo que pasa es que yo creo que, y no solamente de Ramiro González, yo creo que aquí habría que generalizarlo y más bien no particularizarlo. Es evidente que dentro de la Revolución Ciudadana han habido una serie de elementos, ¿no? Porque podemos nombrar algunas personas dentro de eso, que a mí no me gustaría personalizarlo, sino más bien verlo desde la perspectiva de un aprendizaje dentro de lo que es un proceso de cambio, fundamentalmente, que requiere de gente 100% comprometida o 100% coherente, no digamos comprometidas ya, sino 100% coherentes con una línea de pensamiento y con una regla y un direccionamiento. Y entonces yo lo que creo es que hoy por hoy, cuando las cosas se ponen un poquito más difíciles, y si tú analizas en todos los momentos difíciles del gobierno, es que han surgido estas rupturas. Y es lógico, ¿por qué? Porque de alguna manera cuando no se está 100% identificado, ¿no, verdad? Entonces, realmente cuando existen problemas surgen los contrapuntos, ¿no? Ahora, yo quiero aclarar algo, 100% identificado, digamos así, no quiere decir 100% de acuerdo con las formas o servir. Significa en determinado momento 100% aportallar un proyecto político y apuntalar fundamentalmente lo que corresponde a ese proyecto político, que son resultados. Y sin dejar de ser profesionales, ¿no? Exactamente, y más bien las discrepancias pueden surgir en determinado momento, no tanto por la búsqueda del fin o del resultado, sino más bien por cómo lo hacemos de mejor manera, porque una de las cosas que hay que tener claro es que en muchas ocasiones se dice el fin justifica los medios, y yo creo, y yo por ejemplo no estoy dentro de esa corriente, yo creo que hay que conseguir el fin, pero hacerlo bien, es decir, hay que hacer las cosas bien hechas. Ahora, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque parecería que este tema de que si los Isaías financiaron o no, y en mi criterio, y esto es una opinión personal, los grupos empresariales financian a todos los posibles candidatos con opciones. Esto lo sabemos. Y ha sido la práctica, porque incluso un grupo empresarial familiar lo hacía con todo el mundo, de tal manera que no me extrañaría que de repente una ayuda, un descuento en cuñas publicitarias pudo haberse dado. Ajá. Pero ¿por qué sacarlo y satanizarlo hoy por hoy? A ver, yo creo que el problema aquí es que justamente, y vámonos un poquito a otro tema que a mí me encanta, porque yo creo que en Ecuador hace falta que diferenciemos entre lo que es el hacer político o el quehacer político y el quehacer electoral. Desde mi perspectiva, el quehacer electoral es una parte que necesita el quehacer político, pero no es el quehacer político, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en el Ecuador yo creo que confundimos lo que es el quehacer político con el quehacer electoral, y por eso es que de repente tú le preguntas a una persona, ¿qué es la política?
política y te define, la política es sucia, es cochina, es puerca, es todo lo que tú quieras, ¿no? No, ¿qué es política? No me diga cómo es su experiencia y cómo. ¿Por qué? Porque realmente yo sí creo que en el plano electoral, como es un instrumento, digamos así, no es el fin mismo, no es la parte política, en muchas ocasiones se trastoca esto. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi humilde opinión, realmente hay muchos actores dentro de la política ecuatoriana que en realidad son actores netamente electorales, ¿no? Y la parte electoral tiene un problema, y es que no hay una identificación de un fin y un objetivo realmente de servicio. Me parece que tienen otro tipo de objetivos. Es muy simple, es muy poco, ¿cómo decirlo? Tiene muy poco fondo, es más bien de forma simplemente. Ahora, y frente a esa escasez, María Elsa, de elementos que de alguna manera pudieran, dentro de la misma corriente política, apuntalar el proyecto político, parecería que el presidente se encuentra un poco huérfano de esos elementos y estaría dando un viraje inexplicable hacia un ámbito que realmente nos ha dejado sorprendido a muchos, ¿no? Bueno, no sé exactamente a qué te refieres con el viraje, porque de los acuerdos de cooperación, de alianza público-privada, esta nueva incursión como un elemento de repente de sorpresa, como un comodín, por ejemplo. No, yo creo que definitivamente se está, para mi gusto, se están malinterpretando, se están viendo las cosas desde muy superficialmente. Por ejemplo, en el caso concreto de la alianza pública y privada, es algo que realmente estuvo desde siempre. O sea, la invitación al sector privado estuvo desde siempre. ¿Cuál es el problema? El problema es que, desde mi perspectiva, evidentemente uno tiene una tendencia a pensar que el sector privado es única y exclusivamente el de los grandes capitales, por decirlo así, ya pasarlo así. Y es evidente que esa fracción, que esa parte de la parte individual, de la parte privada, no va a estar de acuerdo, no está de acuerdo porque precisamente no entienden cuál es el nuevo sentido, cuál es o no les interesa realmente, o si lo entienden simplemente no están de acuerdo porque va en contra de sus intereses, porque al cambiar o al plantear un planteamiento de una ruptura tan fuerte de un modelo económico distinto, esto evidentemente perjudica intereses directamente y la forma en cómo han venido operando normalmente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si nadie está en desacuerdo que la integración de lo público y lo privado en una asociación para buscar el desarrollo del país no claro, pero el problema es que no es ese. El problema es, por ejemplo, incluir dentro del tema de la alianza proyectos de condonación de deuda morosos, por ejemplo, del Seguro Social. Sí, eso justamente, a eso bueno, ¿verdad? Pero hay que ver quién construyó eso y cómo construyó y lo que ocasionó eso. Claro. Y lo que ocasionó eso, porque yo creo que es evidente para todo el país que eso ocasionó una ruptura con un elemento que evidentemente había sido la percepción que tenía el público y que era un elemento con una voz importante dentro del gobierno, ¿no? Que dicho sea de paso, fíjate que yo siempre he cuestionado estos elementos que han intervenido en este sentido. ¿Por qué? Porque me parece que cuando tú tienes una línea definida de comportamiento, ya cuando eres grandecito, digámoslo así, hablemos de cuando llegas a una universidad, es bien difícil que de la noche a la mañana cambies esa línea de pensamiento, ¿no? ¿Verdad? Ya tú estás hecha, como dice la canción, los caminos de la vida, ¿no? ¿Verdad? Y si sabes, ¿no? Que me hizo recordar esto de los puntos que se incluyen dentro de esa famosa alianza. La famosa época también de Ubaldo Hurtado, donde se sucretizó pues la deuda de la empresa privada, ¿te acuerdas? Claro, pero el tema es justamente lo que ha ocasionado y lo que hoy por hoy se tiene que hacer con esa alianza público-privada, ¿no? ¿Verdad? Es decir, están retomándose los puntos precisamente para plantearlo de otra manera. Ahora yo quisiera recordarte y quisiera hacer memoria un poquito, porque fíjate que cuando se discutía mucho el tema del famoso socialismo siglo XXI, una de las cosas que la propia Marta Harney que analiza dentro de todo, dice, ¿por qué el gobierno de Chávez en su primer planteamiento, o por qué se producen como se producen los primeros momentos en Venezuela? Dice, porque el presidente Chávez hace una invitación al sector privado y lo que recibe, en contrario, como respuesta es quererlo tumbar.
¿Sí me explico? Es decir, hay una condición ahí, hay un predominante, digámoslo así, de que evidentemente, digamos, tú no puedes confiar en ciertos sectores que no están identificados, no están comprometidos con eso. ¿Estuviste tú de ministro, perdón, María? Yo estuve, en el Ministerio de Finanzas desde el 2007, ¿no? ¿Verdad? Tuve 6 meses como subsecretaria de presupuesto. Un año algo así, estuve como viceministra de Finanzas y posteriormente hasta el 2010, primeros meses del 2010 como ministra. Mi mayor época fue como ministra, digamos, ahora, ¿no? En el ministerio. ¿Por qué traigo a colación esto y no con el ánimo de provocar ninguna situación incómoda, por decirlo menos, sino que es nuestra obligación? Hoy Roberto López Moreno ha escrito un artículo que me ha parecido increíble, ¿no? Yeah. En donde el Universo, el octubre 31 del 2015, manifestó que en una entrevista Michael Tain, que es abogado de los hermanos Isaías, afirmó tener pruebas de que Delgado y Francisco Endara vendieron bienes de los hermanos Isaías por $400 millones, pero que no tenían registro del destino del dinero y no está la plata. Como ministra de Finanzas, ¿se tuvo alguna información al respecto de esto en esa época? A ver, el tema es el siguiente. Cuando se creó el fideicomiso y se creó la UGDP, un poco fue precisamente para dividir funciones y equilibrar un poco y que alguien pueda estar pendiente día a día de lo que sucedía con ese aspecto, ¿no? Entonces, si bien el ministro de Finanzas tenía acción o accionar dentro de lo que era el directorio, no como presidente, todos los miembros del directorio estábamos claros que de alguna manera nosotros lo que hacíamos era supervisar que las cosas vayan por la línea dentro de lo que era el objetivo del gobierno, ¿no verdad? Pero la ejecución estaba en lo que correspondían. Entonces realmente nosotros, desde esa perspectiva, y además recuerdo yo que en mi época me parece que no se dio ninguna venta, ¿sí? De hecho, fíjate que una de las cosas que sí, yo calculo que sí, o sea, yo nunca tuve una decisión de venta ni nada en mis manos. De hecho, yo recuerdo que la persona que era de mi confianza, que estaba metida dentro de lo que era el seguimiento del directorio, porque como comprenderás, con todas las cosas que tenía y en medio de un desendeudamiento, pues me era mucho más interesante, o mejor dicho, era más importante para mí estar en eso que en esta parte de acá, que había una persona que estaba encargada, ¿no verdad? Pero déjame solamente terminar con esto. Yo recuerdo que una de las cosas que precisamente me opuse fue a que se mandara así, digamos fácilmente, lo que es la realización de los activos, por 2 razones. Primero, porque nosotros mismos teníamos claro cuántos eran los valores de esos activos, en términos de que había muchas discrepancias de por qué se habían recibido o cómo se valorizaban esto. Y 2, porque frente a la responsabilidad con el público, una de las cosas que yo siempre mantuve fue, mi posición es mañana tener respuestas claras para que el público sepa por qué se vendieron a ese valor y en base a qué estaban valorizadas. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque Ortiz casualmente fue el ministro de Finanzas que se negó a suscribir el acta supuestamente de la incautación y provocó toda esa situación. Y luego vino el economista Vilma Salgado, que también cuando se fue diciendo muchas cosas, y luego vino María Elsa Viteri. Así es. Esto provocó la incautación, venta, subasta, etcétera, etcétera, de algunos de los bienes. En esa época también hagamos memoria y a los estudiantes que están... Y el retorno de muchas cosas que se habían incautado y que frente a la decisión de, inclusive frente a la duda, se devolvieron. Claro, sí, algunos, o sea, algunos. O sea, no es que no eran ni testaferros, o sea, ni estaban haciendo... Inclusive frente a la duda, cuando no había una confirmación, obviamente, y mira tú lo que pasó después, ¿no? Sí, y mira tú las cosas que ha dicho el presidente de la República, que sí me parece cosas terribles para el Estado, ¿no? Digamos, para el Ecuador, ¿no? Yeah. Para el Ecuador, porque ahí tú demuestras o ahí tú denotas lo que es la falta de interés, la falta de amor por tu país. Pero por ejemplo, este tema de eso, esto es que todavía no lo logro entender. ¿Cómo pueden 400 millones fumarse y nadie saber dónde está la plata, como dijo en su momento Vladimiro Álvarez? A ver, en determinado momento hay varias versiones de estos 400 millones. Está circulando una explicación del propio Pedro Delgado, creo que todos lo hemos recibido, ¿no verdad?
Y una de las cosas que que conozca el público que ha dicho una de las cosas que él pide es precisamente que las personas encargadas de cada una de las instituciones también digan dónde, porque lo que plantea dice, en esa época yo no, por mis manos nunca pasó la plata, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que habrá en determinado momento que poner en claro, digámoslo así, o que amerita que en todo caso que la ciudadanía tenga claro, ¿no? Pero ¿quién? Es decir, no estoy pidiendo una opinión de alguien que conoce del tema de la administración pública, pero ¿quién sería el responsable de dar las explicaciones correspondientes? Porque el tiempo comienza a hacer que funcione la amnesia. Mi querido Gino, yo te contesto de esta manera. Sí. En este caso no ha habido ni siquiera una comisión, algo que diga y explique. Yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo es posible que después de la comisión de la deuda externa, el único sector responsable en su competencia con el Ministerio de Finanzas es el único que haya solucionado, y ni la Fiscalía ni la Contraloría hayan hecho exactamente, teniendo en sus manos el material que tuvo el Ministerio de Finanzas para hacerlo? Porque yo te recuerdo que la Comisión de Auditoría Externa de la Deuda Pública era independiente y que los resultados fueron entregados a las distintas áreas para su acción en las distintas competencias, ¿no es verdad? Y el único, hasta donde yo recuerdo y hasta donde sé, porque me dirán ustedes si algún otra institución, digamos, del público del Estado hizo algo con estos documentos. El único, el Ministerio de Finanzas. El único que solucionó con el 97% fue el Ministerio de Finanzas en lo que le competía. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Finanzas, yo como ministro de Finanzas no era ni juez, no tenía capacidad para ir más allá. Yo podía hacer lo que podía hacer en términos de resolver un problema que teníamos con ese endeudamiento que no nos dejaba crecer, que era un sangrado de dinero, y que hoy por hoy creo que se están viendo las bondades más que nunca, ¿no? Si siempre fue reconocido, hoy más que nunca se ven las bondades, porque tiene la capacidad de, en todo caso, establecer financiamiento que te permita mantener en una situación difícil un proceso dinámico de la economía, digamos, ¿no? Vamos a un corte.